Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de XM, queremos agradecerles pues por participar de este webinar, el cual busca en el, digamos, mediano plazo poder disminuir los tiempos de captura de información relacionada con un evento y facilitar así el análisis de los mismos cada que se presenten fallas en el sistema eléctrico de potencia colombiano. Inicialmente estamos dándole, digamos, la oportunidad a Axon Group, que es una empresa colombiana, la cual tuvo, digamos, todo el éxito para implementar esta solución en Chile y que nos va a presentar pues el día de hoy como una solución para el caso colombiano. Posteriormente, en próximos webinars, vamos a invitar otras empresas del grupo empresarial ISA Intercolombia, que también tiene una solución similar. Vamos también a contactar a Subnet, una empresa canadiense, y también vamos a volver a invitar aquí a NetSeller, que es una empresa francesa que también tiene una solución similar. Bueno, en este momento entonces le doy la palabra a Axon Group, a Iván, para que se presente con todo su equipo de trabajo e iniciemos entonces la presentación. Muchas gracias. Bueno, me disculpan, voy a poner en silencio primero a todos los participantes para evitar los ecos y ya comenzamos, ¿vale? Cualquier pregunta, cualquier cosa que se quiera comentar, entonces lo vamos a hacer a través del chat, vamos a tener unas personas atentas a ese chat y ya a partir de eso pues vamos a tratar de responder a todas las inquietudes, ¿vale? Iniciarlos. Listo. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos entonces a este webinar. Se ha denominado Recolección Automática de Registro de Fallas para el Análisis de Eventos, Retos y Oportunidades. Agradecerles a todos inicialmente pues, su asistencia y en especial a XM por abrirnos este espacio. Yo soy Iván Darío Claro, soy el gerente del área de investigación y desarrollo de Axon Group. Esta presentación se va a desarrollar más o menos alrededor de 45 minutos, dividida como en 3 momentos. El primero voy a hacer como una explicación un poco teórica quizás, acerca del sistema automático de recolección de protecciones, de dónde viene el concepto, cómo lo hemos manejado nosotros. Luego voy a hacer una introducción acerca de qué es el Axon Comtrade, que es nuestra solución particular, y cuál ha sido algunas de los aprendizajes que hemos obtenido a partir de la experiencia de su implantación en Chile. Y finalizaremos con una pequeña demostración en la que vamos a ver cómo funciona la herramienta y cuáles son los beneficios, digamos, prácticos que tendría ya en su funcionamiento. Para comenzar, me gustaría hacer como una reflexión y es cómo podemos llevar a la práctica los conceptos de la industria 4.0, tales como digitalización, big data, análisis de datos, inteligencia artificial, en procesos relacionados con el análisis de fallas en los sistemas de potencia. Bueno, pues parte de la respuesta es a través de la implementación de la automatización de la recolección de las fallas. Esto nos abre la puerta para poder tener ese volumen de datos que necesitamos para empezar a implementar otro tipo de técnicas y de agilizar la toma de decisiones, que es, creo que finalmente, el punto detrás de toda esta revolución. Quisiera comenzar primero contándoles un poco acerca de Axon Group, quiénes somos, para tener un contexto pues, de nosotros mismos. Nosotros somos una empresa colombiana que lleva más o menos 10 años en el mercado del sector eléctrico y tenemos 4 líneas de negocio principales. La primera de ellas es el desarrollo de productos software, la segunda es los servicios de ingeniería para media y alta tensión. También ofrecemos capacitaciones en protocolos de telecontrol, tecnologías para la automatización y recientemente en subestaciones digitales. Finalmente, somos Solution Partner de Siemens y ofrecemos los productos Rügercon de Siemens. En estos 10 años, entonces, hemos desarrollado distintos tipos de productos. Tenemos un sistema SCADA, tenemos una gateway de comunicaciones, tenemos simuladores de protocolos industriales,
Al final hemos acumulado alrededor de 475 licencias vendidas e instaladas alrededor del mundo, con un número significativo de descargas diarias acerca de los simuladores, que son uno de los productos más populares que tenemos. Podemos decir que nuestro principal valor es justamente tratar de buscar la cercanía con nuestros clientes. Intentamos hacer prestar un servicio que sea efectivo y oportuno. Para ello, entonces, hemos habilitado un conjunto de canales de comunicación como Skype, WhatsApp, acceso remoto, que nos permiten, entonces, poner en contacto nuestro equipo de expertos en protocolos, tecnologías de automatización con nuestros clientes y tratar de hacer algo que sea un apoyo cercano y local, en español, obviamente. Ya entrando en materia, entonces, ¿cómo podemos hablar de todo esto en una sola palabra? Entonces, hemos tratado de resumir todo lo que significan los sistemas automáticos de protecciones a través de esta sigla, del RAP. Lo que pretendemos es, entonces, primero desglosar un poco como el concepto de qué es un sistema RAP y luego ya entrar como en la profundidad del detalle técnico, por decirlo así. Entonces, partamos de una definición. ¿Qué es un RAP? Esta definición o esta propuesta se empezó a trabajar desde el 2007 por dos profesores de la Universidad A&M de Texas, en la que dicen que un RAP, describe más o menos que se necesita un sistema que permita la recolección, almacenamiento y transmisión hacia los centros de decisión y procesamiento de datos, información relativa a las protecciones eléctricas del sistema interconectado. Entonces, ¿qué tipo de información se requiere? Se requieren los estados de tiempo real de las señales, recogidas a través de un estándar que conocemos como Contrail y que modela de alguna forma las características antes y después de una falla. Pero esa información también requiere registros de eventos, requiere configuraciones, requiere conocer los ajustes de las protecciones. Esa es como inicialmente se describió en el 2007 y a partir de ahí se han ido desarrollando diferentes propuestas y soluciones que han ido materializándose en todo el mundo, básicamente. De acuerdo con esta definición, entonces tenemos una arquitectura que se divide en 4 fases. Hay una primera fase que es la recolección. Aquí lo que estamos hablando es conectarnos a las protecciones de una forma automática y extraer de esas protecciones 4 tipos de datos. El primero tendría que ver con las oscilografías, es con la información en tiempo real. El segundo tiene que ver con el SOE, con la información de eventos, la información de ajustes y otros archivos que tengan que ver con reportes adicionales. En la siguiente fase hablamos de almacenar esa información. Almacenarla para nosotros significa estructurarla y, de acuerdo con nuestra experiencia, también renombrarla quizás de acuerdo con unos estándares que se definan. Esto nos permite entonces acceder de forma más adecuada a la información, saber dónde están las cosas, sobre todo si estamos hablando de tratar de conectar toda la información de una malla como la colombiana, por ejemplo. En cuanto a la transmisión, se habla de tener una red paralela, porque la información de control y de gestión no debería de alguna forma combinarse, debería ser una red paralela que permita de alguna forma ir escalando la información a través de una jerarquía. Estos nodos, esos puntos de control que tenemos dentro de esa arquitectura, entonces lo llaman como estaciones de coordinador o puntos de recolección, en las que ya va a ir la información un poco más estructurada. Todo para llegar finalmente a un centro de acopio general, que en este caso pues sería, por ejemplo, el SIM, que ya intentaría, por ejemplo, procesar la información y hacer pues los análisis y el aprovechamiento de la información como vamos a ver. ¿Cuáles serían los beneficios entonces de tener una implementación de un RAP, de un registro automático de protecciones? El primero de ellos es disminuir los tiempos y los costos a la hora de procesar la información y de tomar decisiones respecto a los problemas que se puedan presentar en un sistema interconectado. Obviamente, cuando reducimos el factor humano de tener a alguien que conectarse directamente a la protección o de estar pendiente cuando ocurren los disparos y estar extrayendo esa información, pues vamos a reducir muchísimo el tiempo
sobre todo esa parte de captura y de disposición hacia otras entidades. El segundo tiene que ver con facilitar la verificación de la coordinación de protecciones y el análisis de falla de los sistemas eléctricos. También se hace evidente porque si yo tengo toda la información de la red actualizada, pues yo puedo, por ejemplo, hacer bloques de procesamiento de la información donde yo pueda verificar, venga, pero ¿cómo están los ajustes de acuerdo con lo que yo planeé? ¿Cómo deberían estar? ¿Qué condiciones podría, digamos, simular en ese contexto para ver qué tan bien se comporta mi sistema? Entonces, estos dos elementos nos dan un tercer elemento que es contar con información útil que nos permite entonces hacer nuevas planeaciones de proyectos de expansión o tomar medidas ya a la hora de hacer regulaciones o facturación. Sin embargo, no todo es perfecto. Obviamente, dentro de la experiencia que hemos acumulado en la implementación en Chile, nos hemos dado cuenta que existen muchos problemas a la hora, bueno, muchos no tanto, digamos, existen problemas a la hora de de ponerlo en marcha en un sistema RAP. Estos problemas los hemos agrupado en 4 aspectos principalmente. El primero de ellos tiene que ver con la heterogeneidad. Entonces, sabemos que en toda la infraestructura pues hay diferentes marcas, diferentes proveedores. Muchos de estos proveedores, incluso variando de una referencia a otra, pueden cambiar la forma como interpretan un protocolo, los protocolos de acceso a los datos o los datos mismos. Hemos encontrado ligeras variaciones a la hora de expresar los archivos con trade y eso que es el estándar, mientras que la información relacionada con el SOE o los ajustes tienen mucha más variedad de formatos y archivos. Entonces, se necesitan reglas específicas que nos ayuden como a filtrar qué tipo de datos se está manejando en un momento dado y darle un tratamiento adecuado. El segundo de ello tiene que ver con el segundo reto es con la infraestructura. Entonces, hablamos de que lo ideal sería tener una red paralela que nos permita gestionar por un lado, la gestión sería el sistema RAP, y controlar por el otro lado, que sería nuestra red convencional. No todo el mundo cuenta con una red adicional que pueda utilizar para gestión y por tanto a veces combinan los dos tipos de tráfico. Esto pues asume el riesgo de que se generen sobrecargas en el canal o se generen sobrecargas en la misma infraestructura de comunicaciones. Adicionalmente a esto, hay que decir que los sistemas deben tener la capacidad para responder simultáneamente entonces a los datos de control y a los datos de gestión de la información. Y las protecciones, lo que hemos visto, es que dan prioridad obviamente a las funciones de control. Entonces, en algunos casos, las protecciones pueden denegar el acceso a la información de gestión por un cierto tiempo, esperando la oportunidad más adecuada para poder entregar esos datos. Entonces, genera algunas latencias que no pueden ser controladas por ningún sistema. Un tercer aspecto tiene que ver con la ciberseguridad. En la mayoría de los casos, las implementaciones de los protocolos de acceso a los datos son protocolos no seguros, no cifrados y muchas veces ni siquiera autenticados. De acuerdo con una investigación que hizo una de las entidades, una de las consultoras con las que Chile partió para hacer su normativa, en la mayoría de los casos tenían protocolos Ethernet como 61850, FTP o TFTP. Estos protocolos tienen el problema de que no son cifrados. Por tanto, digamos que una estructura escalonada haría que los segmentos que están desprotegidos se acorten y que entre esos segmentos puedan existir ya mecanismos más avanzados, como por ejemplo crear una red privada virtual o montarlo sobre protocolos realmente cifrados y seguros que ya le permitan hacer pues, unos saltos de información más confiables. También nos hemos encontrado con que las protecciones, pues obviamente no son pensadas para tener, digamos, muchos recursos destinados a la parte de gestión. Por tanto, en algunos casos hemos visto que la memoria, después de cierto tiempo, se borran archivos, o si hay un archivo de ajustes que se está sobreescribiendo cada vez que se hace alguna operación, pues esa información de trazabilidad de los datos se pierde. Entonces, por eso necesitamos tener como mecanismos que nos ayuden como a resolver todos estos dilemas que se están presentando acá.
Ahora que ya tenemos un poco más claro qué es Axon Contrade, qué es un RAP, entonces vamos a introducir que Axon Contrade es justamente la implementación de un RAP implementada por Axon Group. Para atender las necesidades y las oportunidades de las que se habla en un RAP, entonces hemos diseñado una arquitectura cliente-servidor que se basa básicamente en 3 módulos. Entonces, el primero de ellos tiene que ver obviamente con la recolección de información. Entonces, para eso tenemos unos protocolos de entrada que son los que nos van a permitir extraer la información de las protecciones de origen en sus formatos y estructuras originales. Como les había comentado, de acuerdo con el estudio que realizó la consultora en Chile, la mayoría de las protecciones utilizaban o disponían de un canal Ethernet y que a través de un protocolo como 61850 en la función File Transfer o FTP o TFTP permitían el acceso a los datos, permitían el acceso a esos archivos. Estos 3 protocolos cubrían alrededor de un 90% de los casos, pero el restante, entonces teníamos protecciones un poco más antiguas que utilizaban protocolos seriales. Entonces, en este camino, nosotros hemos ido trabajando en 103, en Modbus, en protocolos CEL, que ya no corresponden a un formato Comtrade, sino que ya tienen estructuras distintas que de alguna forma deberían combinarse con una solución Comtrade. Esta información entonces pasa a un segundo módulo, que es un módulo de procesamiento. Como hemos visto, no es suficiente con extraer la información, es necesario darle como una estructura y posiblemente renombrarla de acuerdo con unos estándares que se propongan. Entonces aquí, como se necesita tener unas reglas específicas para cada tipo de contexto. Entonces, algunos archivos, algunas protecciones, por ejemplo, entregan los ajustes a través de un archivo XML, otros a través de un CFG, a través de diferentes estructuras. Y además de eso, también es como muy libre la forma como están estructuradas internamente. La mayoría de protecciones tienen los archivos puestos directamente sobre un directorio raíz, mientras que otros tratan de estructurarlos en carpetas. Eso hay que estandarizarlo. Entonces, las reglas nos permiten estandarizar justamente esta forma como está estructurada la información. También este módulo cuenta con funciones de visualización que nos permiten entonces hacer una exploración inicial de cómo está el sistema y de visualizar los datos particularmente del Comtrade para poder hacer una especie de análisis en un punto intermedio. Finalmente, tenemos unos protocolos de salida. Esos protocolos de salida nos permiten entonces de forma segura y escalonable poder subir la información hasta las otras redes de gestión, en este caso pues hasta la red del SID. En nuestro caso particular hemos trabajado con protocolo FTP-S en su versión segura y un protocolo llamado rsync, que también es un mecanismo de comunicación de sincronización de archivos que también nos permite compartir de forma segura la información. Bueno, voy a comentarles un poco sobre la experiencia en Chile para ver dónde se ha implementado y cuáles han sido, pues, como algunos datos interesantes de esta experiencia. Tenemos una base instalada en diferentes empresas, entre las que podemos hablar de Barrick, Mainstream, la minera de Atacama, EDF Renovables, y en particular me gustaría destacar el grupo SAESA, que tiene, creo que son 23 subestaciones, al sur de Chile, lo que la hace la empresa de transmisión más importante en este sector. Asimismo, hemos trabajado con equipos de las marcas Schneider, Siemens, Ingeteam, ABB, GE. Y como les comentaba, los protocolos con los que hemos podido acceder a ellos han sido principalmente los Ethernet, que son 61850, FTP y TFTP, sobre todo en los equipos GE, que son los que manejan este protocolo. Listo, algunas preguntas que se pueden generar a la hora de implementar el sistema RAP es ¿cuánto ancho de banda requiero? De acuerdo con nuestra experiencia, en una implementación que hicimos de 190 protecciones conectadas y funcionando constantemente, entonces tuvimos picos de alrededor de 2.5 megabytes de consumo.
Estos picos ocurrían justamente en el momento en que ocurría una falla y se generaban nuevos archivos. Entonces el sistema los extraía y los ponía de acuerdo con las reglas en las carpetas adecuadas. De acuerdo con la norma chilena, los tiempos de respuesta que se esperarían de un sistema de estos, desde que se origina la falla hasta que está disponible en el centro de gestión más importante, más general, es de 1 minuto. Entonces nosotros, de acuerdo con nuestros tiempos de respuesta, hemos visto que se pueden conseguir entre 30 y 45 segundos. Estos tiempos realmente son relativos, sobre todo a la protección en sí. Existen protecciones, como les decía, que ya son un poco antiguas, que no son capaces de responder a la información de forma tan rápida como la pueden hacer equipos más modernos. Los equipos modernos finalmente tienen latencias mucho menores y bueno, ahí tendríamos descontando un poco como el efecto de la red. Pero finalmente los tiempos de respuesta en lo que hemos observado están alrededor de 30 y 45 segundos. Vamos a pasar aquí a la demostración ya de la herramienta de Action Control. Me gustaría entonces comentarles un poco acerca del montaje que hemos hecho y luego cómo vamos a hacer este ejercicio. Entonces lo primero que tenemos son, en el fondo tenemos 3 tipos de protecciones. La primera es un CEL 751, que tenemos, a ver si lo muestro por acá en el fondo. Un CEL 751. Tenemos un equipo Siemens Cyprotec 5 y tenemos un equipo ABB REL 650. Estos son equipos característicos que podemos encontrar en cualquier subestación. 2 de ellos, el Cyprotec y el REL 650, trabajan a través del protocolo 61850, mientras que el CEL está trabajando a través del protocolo FTP. Bueno, a ver si tengo otra cosa acá. Voy a pasar entonces, para hacer la demostración, lo primero que voy a hacer es cambiar de ventana. Voy a ingresar a la herramienta Action Control y voy a irles comentando un poco acerca de cómo funciona y cómo podemos empezar a hacer entonces esta configuración. Entonces lo primero que vemos es que nuestra herramienta funciona bajo el concepto de proyectos. Entonces lo que primero que vamos a hacer es un proyecto protegido a través de usuario y contraseña. Aquí ya vemos un conjunto de, no sé si alguien me puede dar feedback sobre si se ve bien la herramienta, los pantallazos. ¿Se visualiza bien? Bueno. Iván, sí, ¿me escuchas? Sí, señor. Iván, sí, estamos viendo, o personalmente estoy viendo muy bien la demostración. Muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que lo primero que uno haría en cualquier contexto sería hacer una primera exploración de las protecciones, de ver qué archivos tiene, cómo están estructurados, porque justamente como no obedecen a un estándar, en la mayoría de los casos, entonces tenemos que conocer primero su estructura interna, cómo están, qué archivos tiene disponibles, y luego ya crear unas reglas particulares a través de las cuales vamos a poder estructurar la información. Entonces, bueno, lo primero que podemos hacer acá también es importar archivos en formato Contrail. Esto es como una herramienta, justamente lo que decíamos, como de procesamiento, a través de la cual podemos empezar a ver la información. Podemos hacer un análisis preliminar de la información que está suministrando el Contrail y a partir de eso empezar a hacer reportes o hacer gestión de la información. Acá tenemos que la herramienta cuenta con distintos modos de visualización de la información y vamos a ver por aquí. En este caso hemos cargado una falla real que se generó por sobretensión sobre un sistema. Acá tenemos diferentes formas de visualizar la información. Tenemos información análoga, tenemos información digital, tenemos un análisis frecuencial, tenemos análisis de armónicos, fasoriales y estamos implementando otras herramientas que nos permiten, por ejemplo, en el caso de las protecciones de distancia,
poder hacer una visualización gráfica de la información. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo acá es un conjunto de herramientas que nos permiten eso, procesar, visualizar la información, básicamente. Entonces, bueno, aquí tenemos, voy a presentarles acá una vista en forma de datos en formato RMS para tener una visión más clara de la información. Aquí está dando doble clic. Bueno, pasemos aquí entonces a ver. Aquí ya. Este sería una vista en valores RMS, entonces aquí podemos ver la subida de la sobrecorriente y el efecto de la protección aquí en el momento sobre el voltaje, el momento de la actuación de la protección. Acá más abajo podemos ver las señales digitales que se están generando en ese momento, en el momento de la captura del control. Entonces tenemos los arranques y los disparos y los tiempos de actuación. Esta herramienta entonces nos ayudaría, por ejemplo, a eso que decíamos, de verificar justamente si la configuración, si los ajustes de protección están acordes o no con, pues, con lo que se había determinado dentro de la coordinación. Entonces, básicamente lo que es una herramienta gráfica para el análisis de la información con trade. Entonces, para eso podemos hacer diferentes tipos de gráficos, exportar esos gráficos a través de archivos PDF o imágenes que podemos después adjuntar en nuestros informes. Además de eso, también contamos con un módulo de scripts que nos permitirían entonces en un momento dado automatizar incluso algunos tipos de análisis. Si ya tenemos una estructura común dentro de los datos, podríamos agilizar todo esto haciendo bloques de procesamiento masivos de archivos con trade. También contamos con un bloque de notificaciones vía correo electrónico. Lo que intentamos hacer con esto es justamente reducir los tiempos de respuesta de actuación a la hora de que ocurra una falla. Entonces, no solamente que la información se registre y escale, sino que también se envíe de forma oportuna a las personas que tengan que recibirla. En esta parte de acá, entonces, es donde vamos a empezar a crear nuestra estructura de información. Entonces, a través del modelo de carpetas, les voy a crear aquí, por ejemplo, a través del nivel de tensión. Podemos estructurar, entonces, bahías. Cualquier estructura que corresponda justamente a la definición que nos puedan después proponer la regulación. Aquí tenemos entonces los diferentes, vamos a agregar ya los dispositivos. Entonces aquí tenemos los diferentes protocolos con los cuales podemos acceder a las protecciones. Entonces iniciemos con 61850. Comencemos con el SiteProtect 5. Entonces, zip 5. Y en este caso, bueno, aquí lo que tenemos es un tiempo de escaneo. Estamos trabajando en funcionalidades que nos permitan disparar los escaneos, disparar los momentos en los cuales empezamos a buscar nuevos datos. Por ejemplo, a través de una señal retroalimentada de una SCADA, podríamos empezar a ver en qué momento está la información lista o deberíamos empezar a buscar nuevos datos. Por ahora, lo que tenemos son ciclos de escaneo continuos, porque, por ejemplo, en el caso de un ajuste, pues no hay una señal de disparo como tal que nos diga es que hay no hay un cambio sobre ese archivo. Entonces, bueno, tenemos algunas cosas que podemos resolver a través del escaneo manual. Entonces, nuestra dirección es 192.168.1.12. Entonces, una vez tenemos aquí agregada nuestra protección, podemos hacer una exploración de ese dispositivo. Aquí lo que está haciendo, entonces, es conectándose a través de 61850, utilizando la función de File Transfer para extraer los datos que estén disponibles sobre la memoria del equipo. Bueno, mientras tanto, mientras escanea acá el equipo, voy a ir creando,
por ejemplo, el del TF, el del FTP para nuestro relé cell. Voy a colocarlo así, cell. Y en este caso tenemos la dirección 192.168.1.52. Y acá tenemos FTP user y tile. Conectarme. Y finalmente voy a ir agregando otro 61850, pero en este caso para el relé REL 650. Aquí voy a ponerle un tiempo de escaneo de 30 segundos para que nuestra demostración sea más ágil. Estos tiempos de ajuste del escaneo pues van a depender justamente de finalmente cuánto es el tiempo que deberíamos esperar un cambio de algún archivo y también como las capacidades de respuesta de los equipos. Muchos equipos, por ejemplo en el caso de los iProtec, sí, nos hemos dado cuenta que si escaneamos demasiado rápido una protección, llega un momento en que la misma protección se protege a nivel de comunicaciones y bloquea el canal de comunicación. Es decir, impide la lectura de la información por un cierto tiempo. Entonces son condiciones que hemos ido descubriendo y que algunos fabricantes no especifican, pero que en la práctica eso es lo que sucede. Entonces hay que tener en cuenta a la hora de hacer la implementación. 1.11. En este caso, este es nuestro ABB. Le hacemos, comentamos. Bueno, en el caso del cell, entonces vemos, por ejemplo, la información que está disponible en este equipo. Aquí podemos ver unos archivos de configuración, lo que decíamos, no hay un estándar realmente que nos diga, vea, pero esto es un ajuste, esto es un reporte, sino que finalmente es a través del conocimiento y de la exploración de los datos que se tienen ahí, es que finalmente podemos saber a qué corresponde qué cosa. Entonces, para poder, digamos que vamos a suponer acá unas reglas con las cuales vamos a estructurar esta información, porque así como está, pues quizás no nos es muy claro. Entonces, nosotros venimos acá al módulo de reglas y acá tenemos diferentes opciones. Una de ellas es suponer que la estructura de la información viene tal cual. Entonces podemos decirle acá que copie la estructura original. Entonces en ese caso él no modifica la forma como están estructurados los archivos, sino solamente los organiza. Este es un caso ideal que prácticamente nunca se cumple. Tenemos la opción también de organizar la información basado en las fechas. Entonces el año, mes, día, y entonces de esa forma se van acumulando los archivos. En Chile, en particular, la norma iba asociada con un renombrado obligatorio de los archivos. Entonces, creamos una regla de procesamiento que utiliza fragmentos de la fecha, la hora y de unas nomenclaturas asociadas con la barra y la protección, la función de protección, para poder renombrar los archivos de forma adecuada. Entonces, en nuestra estructura de salida tenemos un conjunto de carpetas que por defecto, de acuerdo con la recomendación, entonces hay ajustes, eventos, oscilografías. Entonces, para poder modificar una regla, lo único que tenemos que hacer es utilizar acá la opción de filtros. Y acá tenemos como si fuera una búsqueda de Windows. Entonces, tenemos unos filtros que nos ayudan a identificar qué archivos, qué extensiones van en qué directorio. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto es que teníamos unos archivos TXT que parecían ser unos reportes. Entonces, voy a agregar acá el filtro. Y acá, bueno, aquí la regla por defecto es que si hubieran archivos en una carpeta llamada reportes, agréguelos. Pero como, digamos, eso no es cierto para esta protección, aquí lo que tenemos que decirle es que cualquier archivo con extensión TXT, ahí ya nos muestra todos los que están ahí, agréguelo dentro de los reportes. Además de eso, entonces podemos utilizar las funciones de renombrado y de versionamiento. El versionamiento, ¿cómo funciona? Simplemente es, si yo encuentro el mismo archivo
2 veces, pero con contenidos diferentes dentro de un escaneo, dentro de ciclos continuos de escaneo. Entonces, almacénemelo como si fuera una versión distinta. Y lo que hace es renombrar el archivo inicialmente que teníamos, lo ponemos como una carpeta, en la misma carpeta con un nombre especial y sobrescribimos el último archivo obtenido. Entonces, de esa manera tenemos no solamente el último, sino también el historial de todos los archivos que se han generado antes de ese. Usualmente para los reportes esto no es necesario. Entonces voy a quitar aquí lo del renombrado y de versionamiento para que sea como más transparente. Volvamos al caso del relé. Entonces, acá vemos también otra particularidad. En el caso de la bebé, entonces, bueno, aquí tenemos unos archivos zip. No tenemos archivos con trail. Lo que resulta es que para esta versión de la protección, para esta familia, la información viene comprimida. Y los archivos con trail están dentro de ese archivo comprimido. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las reglas de renombrado y saber cuáles son los parámetros necesarios? Entonces, venimos acá a opciones, parámetros del servidor, y habilitamos aquí donde dice descomprimir archivos, descomprimir los archivos. Aquí también podemos ver algunos de los parámetros de salida con los cuales vamos a compartir posteriormente la información. Entonces, le damos a aceptar y ya está. Bueno, verifiquemos la regla. Entonces, en el caso del equipo RHEL, tenemos una carpeta especial que hemos dicho que es oscilografías, que por defecto lo que hace es buscar archivos con extensiones CFG, data, HDR y asociarlos con la oscilografía, con la carpeta oscilografías. Entonces, ya estamos listos. Es todo lo que necesitamos. Esta última pestaña de carpeta de salida lo que hace es presentarnos la información que de alguna forma se está compartiendo a través del protocolo FTP. Esto es lo que vamos a obtener finalmente después de la demostración. Entonces, para efectos de la demostración, voy a primero limpiar acá. Voy a borrar esto para que esté limpio. Guardamos nuestro proyecto y vamos a ejecutar el servicio. Entonces, dentro de la solución Axon Control, lo que tenemos son 2 herramientas. Una visual, que es esta herramienta que estamos viendo acá. A través de ella podemos hacer todo lo que hemos visto. Bueno, se me olvidó aquí hacer una pequeña demostración de lo que es las notificaciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que, además de que la información se guarde en la carpeta de salida, nos envíe también un correo cuando llegue la información. Entonces, voy a colocar aquí ivan.claros @axongroup.com.co. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Entonces, cuando encuentre nuevos archivos con trade. Entonces, aquí lo voy a agregar. Entonces, cuando encuentre nuevos archivos con trade, notifíquemelo a través de correo electrónico. Es nuestro ajuste. Entonces, voy a guardar acá. Voy a enviar nuevamente a configuración. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es que voy a inyectar la protección. Vamos a ver acá. Aquí tenemos ya un primer archivo de salida. Esta información de salida que tenemos acá, bueno, por un lado tiene que ver con lo que hemos preconfigurado y lo que ella disponía en ese momento. Entonces, en el caso del relé cell, lo que hemos visto unos archivos de TXT que le hemos dicho, bueno, guárdelos dentro de una determinada carpeta para que estén ahí disponibles. Entonces, aquí tenemos la información. Y en el caso del relé RHEL, entonces acá vemos ya la información, bueno, descomprimida y asociada de lo que él tiene en memoria en este momento. Entonces voy a hacer la inyección para poder visualizar la entrada del archivo. Allá ya nos sonó el disparo de la protección. Vamos a esperar. Entonces teníamos alrededor de ciclos de escaneo de 30 segundos, entonces alrededor de 30 segundos como mucho
ya deberíamos tener acá la visualización de una nueva entrada con ese nuevo registro. Entonces vamos a esperar unos minutos, unos segundos, perdón. Asimismo, en el momento en que el archivo aparezca, también deberíamos recibirlo a través del correo electrónico. Ahí ya nos apareció. Ahí vemos que se generan otros archivos porque resulta que en esta protección, justamente, además de lo que es el archivo Contrail, se genera como una especie de archivo basura que no contiene la información Contrail, sino que contiene como una especie de copia de configuración que nos da como otra información adicional. Son, como les decía, variaciones que puede tener la protección. Acá, si ya venimos a la herramienta y le pedimos que actualice entonces la carpeta de salida, entonces vamos a ver la misma estructura y aquí podríamos ver que es de las 9 y creo que es este, porque los demás tienen unas horas del 11 del 30, el 12:01, 12:02, 12:02, las 9 y 13. En este caso la protección no está sincronizada correctamente, pero aquí tenemos la información. Si le damos visualizar gráficamente lo que hemos obtenido, entonces podemos ver en este caso las tensiones, cómo ocurre una entrada de tensión alta. Aquí la simulación es muy sencilla. Las corrientes no están inyectadas, entonces lo que vemos es ruido. Y tenemos dos señales digitales que son el arranque y el disparo. En el momento en que ocurrieron, habíamos configurado para que esta protección se dispare al segundo después de su arranque y pues eso es lo que obtenemos. Justamente un segundo después del arranque tenemos el disparo. Entonces, bueno. Y por el lado de acá, vamos a ver si tenemos nuestro correo electrónico de notificación. Aquí efectivamente nos llegó el correo a las 9:44, en donde, bueno, aquí vemos otros archivos, donde se adjunta, pues, cuáles son las nuevas entradas de ese registro. Entonces, bueno, con eso hemos intentado mostrarles justamente cómo funciona la herramienta ya en un contexto práctico, qué problemas se pueden encontrar. Vemos que en algunos casos hay mucha diversidad de archivos, otros equipos tienen sus particularidades de si me escanea demasiado tiempo, entonces me bloqueo. Hemos encontrado situaciones muy particulares, casos de FTP con tasas de transferencia súper bajas de 1 kilobit por segundo. Entonces, han sido muchos escenarios que no todos se pueden estandarizar. Por desgracia, no hay como un patrón estricto. Los mismos protocolos en las variaciones del 61850 hay variaciones que hemos tenido que resolver y que, bueno, que de alguna forma yo creo que hemos cubierto la mayor cantidad de escenarios posibles y que tenemos la experticia para resolver nuevos escenarios si se llegan a presentar. Bueno, con esta demostración, digamos que finalizamos nuestra parte de monólogo y ahora nos gustaría entonces resolver algunas dudas o preguntas que se puedan generar y que con mucho gusto podamos resolver. Nuestra invitación final, antes de las preguntas, es cualquier persona que esté interesada en ver o hacer una demostración del sistema ya con sus equipos, pues que nos contacten y que nosotros con mucho gusto vamos, miramos qué equipos son y empezamos a resolver problemas, que es lo que nos gusta hacer y para lo que estamos hechos. Buenos días. Iván, Sí, señor. perdón, nuevamente Nolasco Rego de XM. Iván, muchas gracias pues por este espacio que nos brindaste. Tengo dos inquietudes. Sí, La primera relacionada con Chile. ¿Cómo desde aquí, desde Colombia, ustedes le prestan el soporte o el servicio postventa
a estas empresas allá en Chile. Y la segunda inquietud que tengo es si una dirección IP de algún dispositivo de control de protección cambia, este programa o esta solución de ustedes es capaz también de notificar esas, digamos, esos problemillas ahí que se pueden detectar o que se pueden presentar a la hora de descargar algún archivo Contrail o algún archivo para el análisis de un evento. Gracias. No, con mucho gusto. Primero, con respecto al servicio postventa, en la mayoría de los casos, pues hemos hecho accesos remotos a través de asistentes tipo TeamViewer y con ello hemos podido solucionar el 100% de los casos. También tenemos un partner allá, que es Ingema Chile, y a través de ellos hemos canalizado algunas acciones que han tenido que realizarse, pero el soporte básicamente ha sido a través de asistencia vía WhatsApp y acceso remoto, y con eso hemos dado solución a todos los problemas o inquietudes que se han presentado a la hora de la implantación. Con respecto a los problemas que se puedan presentar a la hora de acceder a una protección, acá nosotros la herramienta, no lo comenté, pero la herramienta cuenta con un sistema de logs con el cual se van registrando cada uno de los eventos que van sucediendo. A ver si lo tengo por acá habilitado. Podemos visualizar entonces cuando ocurren esos errores, por ejemplo, en acceder a un archivo, acceder a algo. Por las diferentes variaciones que hemos discutido, entonces pueden haber archivos que tienen un nombre especial que no coincide con la estructura esperada de un formato Windows, por ejemplo, en las primeras versiones que teníamos. En otros no, es un nombre Windows estándar. Pues resulta que algunas protecciones incluían caracteres especiales que no soportaban. Entonces, a través de esta vista de logs, nosotros tenemos un registro detallado de cuáles son las protecciones que se han ido escaneando, si fue exitoso o fallido, y si hay un error, pues entonces notificamos ahí qué tipo de error, por dónde puede estar el problema. Además de eso, pues tenemos información de registros de, venga, pero se descargó algún archivo, alguien modificó el proyecto, ¿sí? Entonces tenemos como un registro de información asociada con todo este tipo de cambios sobre la configuración esperada. Iván, buenos días. Buenos días. Habla Wilmar de Intercolombia. Buenos días, Wilmar. Gracias por la presentación. Con mucho gusto. Nosotros tenemos 3 inquietudes. La primera es, teniendo en cuenta, digamos, el constante cambio de los firmware de los relés, quisiéramos saber si en alguna medida se había afectado el software o los procesamientos que nos mostraste cuando tenemos una actualización de firmware. La segunda, en algún momento estuviste mostrando un registro Contrail con señales análogas y digitales. Entonces me quedó la inquietud si las señales digitales que mostrabas son automáticamente mapeadas por el software, es decir, son las propias de los relés, y cuando cambiamos de relé a relé siempre trae las señales digitales propias con su detalle. Y la tercera, a lo último mostraste pues un ejemplo de cuando una protección actúa, que se genera su registro y también puedes generar, digamos, un aviso, un correo debido a que el relé arrancó u operó. Entonces quisiera saber si el software o sea, cómo se da cuenta, ¿es con una señal de arranque o de disparo, o son las dos? O yo podría en cierto caso decirle solo notifíqueme cuando tengo un disparo del relé, o también notifíqueme cuando tengo arranques del relé. Dependiendo pues como la necesidad, puede haber un relé que yo quiera monitorear, un equipo que quiera ver cada vez que arranque el registro, pero puede haber ocasiones en las que solo me interesa realmente obtener información cuando sí hay un evento o cuando tengo un disparo real de la protección. Listo. Bueno, la primera pregunta respecto al firmware. En nuestro caso, pueden existir diferentes complicaciones cuando se actualiza el firmware. Usualmente, el firmware no debería afectar el comportamiento de los protocolos estándar abiertos para acceder a la información. Por tanto,
digamos que no es algo esperado. Evidentemente, cuando se actualiza el firmware es algo, un proceso bastante delicado que puede tener implicaciones en todo el sistema, digamos, de comunicaciones, pueden fallar las configuraciones, o sea, es un proceso delicado. Por tanto, pues no diría que es absolutamente cierto que no va a haber afectaciones, porque eso es algo implícito en la misma actualización de un firmware. Sin embargo, lo que nosotros estamos trabajando es a nivel de un protocolo abierto, que es el que soporta la protección. Esos protocolos entonces no varían cuando se actualiza el firmware y por tanto no afectan las variaciones, no afectaría una actualización de firmware. Respecto a las señales análogas y digitales que estaba visualizando acá, esa información es la que está disponible en el ComTrade. El ComTrade, entonces, es un archivo que agrupa por configuración señales análogas y digitales que son las que nosotros, cuando configuramos la protección, nos interesa visualizar. Es decir, yo cuando estoy a través de por ejemplo, mi software PCM, yo digo, bueno, voy a activar la función de protección a través de esta señal, con estas entradas, y a nivel de reporte yo quiero que me muestre estas corrientes, estos voltajes, estas señales digitales, todas las que yo decida. Entonces, no es algo que controle el software, sino que ya está predefinido dentro de los archivos ComTrade y que ya está asociado con la forma en que se configuró la protección. Entonces, estos grupos que se forman acá tienen que ver con justamente esa configuración que hizo el ingeniero de protecciones sobre la protección. ¿Ya? No es algo que... Iván, quisiera agregar ahí algo al respecto. No, nuevamente no las corrego. Nosotros como Centro Nacional de Despacho vamos a requerir unas señales mínimas, tanto digitales como analógicas, para poder hacer nuestros análisis posoperativos o post-mortem o post-falla. Entonces, digamos, como para complementar la respuesta que le estás dando a Wilmar, efectivamente, pues hay unas señales digitales que a nosotros como CNE nos van a interesar, pero muy seguramente habrán otras que les van a interesar también a los propietarios de los activos, a cada uno de los agentes del sector eléctrico colombiano. Pero nosotros sí vamos a estructurar un paquete de señales mínimas con cierta estructura para poder que el aplicativo de análisis de eventos que vamos a tener aquí pueda hacer ese análisis mucho más rápido. Muy bien, efectivamente. O sea, la información es la que está en el ComTrade. No podríamos capturar nueva información porque justamente la protección tiene sus funciones de escaneo, de registro, pues en tiempo real, ajustada pues a lo que ella necesita, y la herramienta no es que esté haciendo como un reescaneo de las variables, sino que solamente está capturando la información que ya está disponible en ese formato ComTrade. De hecho, no creo que exista una herramienta que pudiera crear nuevas señales, adicionar nuevas señales con una resolución como la del ComTrade. Tendría que ser un equipo físico, una merging unit o un nodo sincrofasorial para poder tener como información a ese nivel de resolución. Entonces, por ese lado, pues no. Iván Nolasco, con Wilmar. Sí, Aprovecho entonces ahí el paréntesis con lo que dice Nolasco e Iván también. Digamos que obviamente en la actualidad los registros ComTrade que se obtienen de los relés pues están previamente configurados cuando el ingeniero pues realiza su puesta en servicio, listo, y obtenemos pues para cada fabricante las señales digitales y análogas que yo como ingeniero pues le defino. Pero entonces si esos archivos ComTrade seguramente van a ser empleados para otras herramientas que realicen, por ejemplo, diagnósticos automáticos de fallas, por sacar un ejemplo. Yo quisiera preguntarte, Iván, si hay la posibilidad de obtener un registro ComTrade, pero que tenga las señales digitales con una traducción. Es decir, por ejemplo, el relé Siemens puede tener el disparo en zona 1
con una etiqueta diferente a lo que lo tiene el REL 670. Entonces, el disparo por zona 1 en el REL 670 tiene, digamos, una descripción en su señal digital de una forma, y en el Siemens la va a tener diferente, así como las señales de teleprotección, ¿cierto? Entonces, cuando un software va a analizar, digamos, un evento, no sé si hay una posibilidad de hacer una traducción, de que uno obtenga finalmente un contract con unas señales, por así decirlo, estandarizadas. Pues me nace esa inquietud, si de pronto hubiera esa posibilidad. Bueno, de hecho, a nivel gráfico nosotros sí, digamos, le damos soporte justamente a eso, y es la posibilidad de que en un momento dado yo escojo la señal que quiero y le doy un nombre de acuerdo con lo que me parece que es la etiqueta más adecuada para representar la información. Esto es a nivel gráfico. Hemos también empezado a trabajar como justamente en reglas que entren hacia el archivo Contrail y empiecen a no digamos alterar, a procesar canales. Canales serían cada una de esas variables que están ahí. Y, por ejemplo, generar en un momento dado archivos con trade solamente con un segmento de la información o renombrando, como usted menciona, renombrando las variables de acuerdo con otro estándar. Lo que yo puedo decir en este momento con seguridad es que estos nombres que están dados en los archivos Contrail pues son perfectamente configurables desde las mismas herramientas de gestión. Si llega un momento en que ya está la protección configurada y es que me es imposible cambiar el nombre desde la configuración, entonces tendríamos que recurrir a eso. Tendríamos que, si es posible, es un estándar, podemos leer los archivos Contrail y podemos generar otro archivo Contrail, pero renombrando las señales. Pero en este caso sería a través de scripts y bueno, no es una regla automática, pero sí digamos que existe la posibilidad técnica de poderlo hacer. Caballero, buenos días. Buenos días. Habla con Víctor Hugo Escobar, yo trabajo en Celsia. Quisiera primero hacer una pregunta que creo que va muy encaminada a lo que habla el señor de IPCO. Nosotros acá en Celsia, pues la verdad es que el 80% de nuestros relés están entre marcas Cyprotec 4, Cyprotec 5 y los de ABB. Esas marcas son soportadas por el software, según te entendí en la charla, ¿cierto? Sí, señor. En la cuestión de los relés de ABB, lo que le he aprendido a las personas de acá que ajustan las protecciones es que la programación es distinta a los relés de Siemens, porque la programación es a través de bloques. Entonces, cuando en las señales digitales se muestra la información, están etiquetadas con el código del protocolo 61850. Y la verdad es que a uno como analista, pues le cuesta trabajo. Algunos son muy fáciles como de digerir rápidamente, otros no. Yeah. No sé si el software, sabiendo de que esas señales están etiquetadas con el protocolo 61850, puede hacer esa traducción. Porque a nivel del ajuste del relé, lo que nos dicen los compañeros de protecciones es que se complica mucho el tema, porque como la programación es por bloques, ellos tienen que ir a ver cada bloque a qué le pega, y entonces en cada una de esas rutas cambiar el nombre que uno desee, y que pues puede llevar hasta mal operaciones del relé. Entonces, una solicitud de traducirlo ya con un programa como el tuyo sería genial, para no entrar a afectar pues lo que es la función primaria del relé, que es proteger. ¿Se puede o no se puede hacer? Claro que sí, sí se puede hacer. La segunda pregunta es que, pues, a lo largo de tu exposición estuviste tocando el tema con trace. Para nosotros acá en Celsia hay un archivo que se llama el trip-log. En el ABB se llama el reporte del evento, que es como un SOE interno del relé. Y allí hay información tanto o más valiosa que en el mismo control. El software es
capaz de jalonar esos trilogs? Listo. Y que gracias por la respuesta. No, señor. En primer lugar, bueno, entonces veo que es como una necesidad marcada en varios contextos. Podemos, pues desde nuestra iniciativa, podemos empezar como a buscar potenciar más esa característica y poder dar una respuesta contundente pues al procesamiento de renombrado, en este caso de las variables, o filtrado de las variables, para que, como decía el ingeniero Nolasco, incluso se puedan tener como, bueno, yo necesito unas señales mínimas, pero usted puede tener otras que quizás son importantes para usted. Entonces, pues, genéreme el archivo, yo me quedo con las variables que me interesan y usted súbame las variables que necesita. Por otro lado, la información, como les mostraba en la demostración, digamos en el caso del relé Cell, él traía ahí, no solamente, de hecho no traía archivos con trade, sino que traía otros archivos en extensiones TXT, XML, digamos en el caso del Cyprotec hay archivos con FEDE. Estos archivos, después de que estén disponibles para extraer a través del protocolo abierto, son susceptibles de ser capturados y ser enviados posteriormente a la entidad de tratamiento de información. Entonces no hay una restricción como tal de que es que tienen que ser con trade. De hecho, justamente les comentaba que en el caso de los protocolos seriales, 103 o Modbus o CEL, pues no viene información con trade, son estructuras de datos que se asemejan un poco al archivo con trade y que de alguna forma se podrían homologar en un momento dado. Pero para eso, pues hay que tener como un conocimiento de, bueno, qué es lo que me está proporcionando esa información. El caso de los 103, por ejemplo, tiene unas funciones particulares que según lo que vimos en nuestros estudios, en la mayoría de los equipos lo que hacen es transformarlo a un archivo CSV separado por comas y a partir de eso pues ya hacen los análisis de las fallas. Quería antes de contestar otra pregunta, se me quedó por acá pendiente una tercera pregunta, una tercera respuesta que era con respecto a las notificaciones. Las notificaciones en este momento se basan también en las creaciones de archivos, es decir, solamente cuando existe un nuevo disparo, entonces se generan nuevas entradas que son las que alimentan el sistema y esas son las que se notifican a través de correo electrónico. ¿Por qué no se notifican arranques? Porque los arranques no generan archivos con trade, en este caso, y entonces el sistema no puede saber que existió esa variable. Si quisiéramos hacer algo como una notificación de arranque, pues necesitaríamos alimentarlo a través de una especie de sistema SCADA que nos esté diciendo, vea, ocurrió una señal de arranque, pero no sabríamos en este caso es qué información subir, porque no tendríamos, solo podríamos notificar como un arranque, pero eso es más una función que creo yo que pertenece a un sistema SCADA. Entonces, cuando ocurre un arranque, notifique que hay un arranque a través de un correo electrónico, pero no tendríamos la información para hacer el procesamiento de los Comtrade o algo por el estilo. Iván, Sí, sí. pero entonces ahí lo que yo veo es que está muy directamente enlazado pues la notificación a que la protección o el relé generó un archivo con trade. Y muchas veces, o tú en las configuraciones de los relés, desde el relé le puedes definir cuándo generar registro, si solo con un disparo, si con arranques o con arranques y disparos. Entonces, en ese sentido, sí podríamos tener en cierto momento, si quiero monitorear un equipo, quisiera tener la notificación de cada vez que arranque y genere el registro, lo podría tener, porque entonces depende de cómo yo lo configure en el relé. Si le digo al relé que con un arranque de una función me genere el registro, él te lo va a generar, así no tenga el disparo. Tienes un arranque y lo puedes ver. Entonces, creo que satisface pues mi pregunta y también te lo quería comentar para que lo tengas en cuenta. Entonces, va muy encaminado pues a que depende de cómo tengas el relé configurado. Listo, muchas gracias. Pues no tenía presente pues la opción de registro por arranque, pero pues entonces en ese caso sí podríamos... Operativamente es muy útil y a veces en algún momento una empresa pues lo puede necesitar.
Listo, muchísimas O a veces se solicita, dependiendo un problema que se tenga Ajá. específicamente en una subárea, que De empiece a acuerdo. tomar registros con arranques y con disparos con las dos funcionalidades para poder hacer un análisis determinado. Tengo una pregunta, si el equipo aparece indisponible cuando este aplicativo lo va a indagar, ¿qué sucede? Y si cuando a un equipo se le activa, digamos, el label de que está indisponible, si hay alguna forma de que se pueda notificar. Bueno, Iván, buenos días, perdón, Nolasco Rego de XM. Les voy a pedir a cada uno de los participantes que antes de elaborar la pregunta por lo menos se presenten y digan de qué empresa es para poder que nos vayamos pues, de alguna forma conociendo o relacionando a través de este webinar. Y tengo un mensaje pues para todos. Se inscribieron 64 personas. Estoy personalmente en nombre de XM muy contento por para atender de forma masiva este webinar. Nuevamente, si podemos entonces estructurar la pregunta, pero haciendo una presentación de nombre y empresa para poder llevar una organización en el webinar. Muchas gracias. gracias, Nolasco. No sé si la persona que nos habló hace un segundo, entonces quiera... Javier Llano de XM fue quien formuló la pregunta. Muchas gracias. Bueno, con respecto a cómo lo hemos manejado nosotros, entonces cada vez que ocurre una acción que no es, que genera como una desviación del comportamiento esperado del sistema, entonces se genera un registro dentro del eventos de Windows, en nuestro caso. Este registro de error, entonces puede ser, puede disparar una acción. Esas acciones, entonces pueden ser notificaciones vía correo electrónico o la ejecución de otras aplicaciones. Entonces, en ese caso ya dependerá de qué es lo que usted quiere hacer cuando ocurre un evento determinado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es organizar todos los eventos, todas las acciones que ocurren dentro del sistema y las hemos ido guardando en el registro de Windows. También tenemos una interfaz de configuración en la que podemos decir, este evento me interesa, este no. Entonces, en particular, por ejemplo, un error de escaneo. Entonces, puedo capturar ese error de escaneo y asociarlo con un proceso que puede ser eso, una notificación o ejecutar otra aplicación o ejecutar cualquier cosa que ya considere yo que es lo adecuado para responder a esa situación. Y mi segunda pregunta es, entendí que de los relés se captura mucha información que es basura, según lo que te había escuchado. Si tiene alguna herramienta dentro de la funcionalidad para que no se acumule tanta información basura y se pueda depurar toda esta información y quedar solamente la información relevante, o si toda esta información basura se va almacenando porque, digamos, un volumen grande en el servidor donde se vaya a estructurar. Sí, bueno, la forma como tenemos para controlar eso es justamente a través de las reglas. Entonces, con unas reglas específicas, yo puedo decirle los archivos que me interesa disponer son de extensión X o Y. Entonces, de esa manera, cuando la protección hace cuando el protocolo hace su escaneo, se da cuenta qué información, en este caso estamos aplicando, son reglas basadas como en archivos, porque el protocolo o todos los protocolos están basados en archivos. Entonces, dice las carpetas que estén dentro de un directorio, los archivos que estén dentro de un directorio específico con extensión CFG son los que me interesan, los demás no. Entonces, él, cuando hace el escaneo, dice, descarto estos, traigo estos. Entonces, sí es, a través de las reglas, es posible pues saber qué información me interesa y qué no me interesa. En el único momento donde él no filtra nada, porque pues es un momento de exploración, es justamente cuando yo le doy explorar a la protección, acá cuando estábamos haciendo la configuración. Entonces, aquí pues no sé qué es lo que tiene, entonces yo necesito traer todo lo que haya y ya después solamente asociar a través de la regla lo que me interesa. Entonces la salida va a estar filtrada por ese momento. Esta exploración se haría una sola vez, digamos como en el momento de configurarlo. Se esperaría que después de uno tener configurada una protección, las estructuras de archivos y las reglas pues no cambien. Entonces, por tanto, esto no se haría sino solamente una vez. Iván, Nolasco Rego de XM.
Yo quisiera saber, para el caso chileno, qué costo tuvo esta solución por parte de ustedes y si se puede tener de pronto por lo menos un costo unitario con el fin de que las empresas del sector eléctrico colombiano se vayan haciendo una idea y vayan, digamos, como armando un presupuesto para en los años venideros ir implementando esta solución. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de eso a todos los participantes que estamos en este momento. Listo. Entonces, para atender mejor la pregunta, aquí nos va a acompañar un momentico nuestro gerente comercial. Él les va a comentar un poco, pues, cómo han sido los procesos de licenciamiento y los procesos que hemos trabajado y de pronto aclarar un poco más esa parte. Voy a darle la palabra acá, José Luis. Buenos días a todos. Bueno, como les dijo Iván, usted Buenos días. Comercial. En el tema pues de licenciamiento está por número de IPs. Entonces, él arranca con un mínimo de 20 IPs y se va extendiendo cada 20 IPs, ¿sí? Un promedio de costos, el de 20 IPs está en $9,600, ¿sí? Y a medida que va aumentando, es como una curva, va disminuyendo el precio. Bueno, del tema, algo también que quiero pues aclarar, que está intrínseco pues en el producto, ¿sí? Y también con la pregunta que nos hicieron al inicio con el tema de soporte, toda la compañía pues la filosofía está orientada a ofrecer pues un soporte inmediato y limitado. Entonces, aparte pues del precio de la licencia, siempre está incluido pues el soporte de atender a todos pues los agentes, de tener ese acompañamiento de forma pues oportuna. Buenos días, Javier Llano de XM. ¿Cuánto es el máximo de IPs que puede soportar o si es ilimitado? Hasta ahora nuestro requerimiento más... Bueno, hasta ahora nuestro requerimiento más gordo, por decirlo así, ha sido de 250 protecciones escaneadas como en un mismo proceso. ¿Qué pasa? Digamos que no es tan conveniente escalar mucho más eso, porque pues existen problemas de eso, congestión de red, existen muchos problemas. Por eso es que la misma definición de los sistemas de recolección automática lo que hablan es como de poner estructuras jerárquicas. Entonces, poner pequeños nodos que hagan, digamos, el escaneo de una subestación por cada subestación y luego sí tener como un nodo concentrador en el cual se vayan agrupando la información. Siguiendo una escala, siguiendo esa estructura jerárquica, pues digamos que podríamos hablar de ilimitado en un sentido teórico. Iván, ¿y por qué transmitir todo inmediatamente y no hacerlo cuando el canal tenga disponibilidad de capacidad o programar esa transferencia no al instante, sino con análisis de congestión e ir mandando? No sé, probablemente los archivos se necesiten, pero el ingeniero se toma un tiempo, el software se toma un tiempo, 5 minutos puede ser irrelevantes para tener esa información. Si lo envías exactamente con el evento, los canales van a estar muy congestionados. No sé, ¿por qué mandarlo exactamente en ese instante y no más bien hacer un análisis de congestión y mandar poco a poco los archivos, digamos, para soportar más IPs? Porque realmente el sistema puede requerir, en este caso, más de 5.000 relés, más de 5.000 IPs, y me estás hablando solo de 250. Realmente, perdón por el comentario que te voy a hacer, pero es un valor muy bajo. Listo. Entonces, como les comentaba, 250 ha sido como el... Sí. Iván, buenos días. Yo quisiera complementar con otra pregunta, de pronto que puede y que tú puedas responder, Juan Fernando Piñeros de XM. La pregunta ya es, ¿cómo es el tema de equipos, cierto, hardware y software como tal que ustedes no provean para tener este tipo de arquitecturas? Yo también, al igual que Javier, pues me sorprendí con el número de equipos, pero entendiéndote que se puede armar una jerarquía, pues en una jerarquía de esas que dijiste, 250 IPs, ¿cómo es el tema de hardware y software que
que tu cliente debe, o sea, o que el agente debe tener ya dispuesto y cuáles son los requerimientos? Ya. Bueno, primero aclarar que lo de las 250, pues fue lo que les decía, fue nuestro requerimiento más, digamos, grande que hemos tenido hasta el momento. O sea, ninguno de los agentes que nos ha comprado hasta ahora la licencia ha solicitado un mayor soporte de equipos para ser escaneados en un solo nodo. En la práctica, pues dependiendo de las capacidades del equipo, pues podemos ampliar esta capacidad de escaneo. Digamos que habría que ver, no hemos hecho la práctica con creo que más de 500 equipos, pero habría que ver ya en la práctica con un equipo adecuado cuál sería la capacidad teórica o práctica ya a la hora de hacer las funciones de escaneo. Lo que, respondiendo un poco primero, el tema del análisis de la congestión. ¿Por qué en el caso de Chile no se puede como prolongar más la cosa? Porque es la normativa la que exige que la información tiene que estar disponible al minuto de haberse generado la falla. Ellos decidieron que era así, que en el momento en que ocurre una falla, inmediatamente, idealmente en tiempo real, se tiene que tener la información ya lista para poder ser analizada y tomar decisiones con respecto a eso. Si empezamos a hablar de que esos tiempos pueden ser 5 minutos, 10 minutos, pues entonces baja mucho la exigencia de la red y podríamos ampliar mucho más el espectro de equipos que podríamos estar monitoreando en un momento dado. ¿Sí? Otra cosa con la que pretendemos también escalar más la información es que cambiar nuestro comportamiento actual de escaneos constantes a un escaneo basado en eventos. Entonces, lo que necesitamos es una señal de retroalimentación a partir de un sistema SCADA o a través de un driver que lea directamente los canales de comunicación de forma no invasiva, es decir, o tener un canal paralelo o tener una retroalimentación a través de un SCADA, y ya sea a partir de eso donde dice, bueno, la protección X es la que se tiene que escanear. En ese caso, si yo escaneo directamente solamente la protección que necesito, entonces pues ahí sí podemos escalar muchísimo porque no estaríamos accediendo a la información directamente en todo momento, sino que estaríamos solamente accediendo por demanda a un conjunto de protecciones, que podríamos estar hablando que cuando se ocurre una falla, pues podrían ser, qué sé yo, en una red normal podrían ser 10 protecciones o algo por el estilo, en las que solamente se necesitan acceder. Entonces, esas 250 son accedidas simultáneamente. ¿Sí? Entonces, son diferentes que hay que analizar. Los equipos que hemos utilizado para hacer la implementación han sido equipos industriales, sí, pero características muy normales. De hecho, a ver si mal no estoy, el equipo que se instaló esos 250 era algo así como un i7 con 4 GB de RAM, 8 GB de RAM, pero son equipos prácticamente estándar. No estamos no hay una exigencia de requerimiento súper alta, porque no se está haciendo ningún tipo de procesamiento más allá de hacer el escaneo y traer la información. Entonces, los que realmente están trabajando ahí y a los que les cuesta realmente extraer la información es a las mismas protecciones, que en muchos casos, entonces, prevalecen los procesos de control sobre los de gestión, obviamente, y entonces ellos, por ejemplo, entregan parcialmente un archivo, lo entregan corrupto, cortan a mitad de una comunicación el protocolo. Entonces son cosas que hemos visto que realmente la limitación, más que en cualquier sistema que utilicemos para hacer la implementación del RAP, es en la protección misma. Y cada protección tiene como sus particularidades. Iván, no las corrigo de XM. Dale, no, Perdón. después digo yo, dale. ¿Quién es yo? Bueno, Iván. Wilmar, de Intercolombia. Son las 10:23. Habíamos establecido pues que este webinar fuera hasta las 10:30. Todavía tenemos pues unos minuticos ahí para aprovechar y hacer más preguntas. Yo tengo una inquietud. Si la solución de ustedes se puede implementar a través de la nube.
No lo hemos hecho, pero sí es viable, sí es posible, siempre y cuando pues digamos que esa nube tenga acceso pues a la red de control de las protecciones. Eh, la solución como tal no tiene ninguna limitación para los entornos virtualizados, que finalmente son a través de los cuales se puede hacer una implementación en la nube. Entonces, pues digamos que no tendríamos ninguna limitación para poder desarrollar un piloto, digamos, soportado sobre la nube directamente. Y, y desde el punto de vista de seguridad de la información o digamos como esa parte que mencionabas al inicio, todo el control de seguridad, ¿es factible? ¿Ustedes ya lo han resuelto o tienen algo pensado, digamos, por si alguna gente quisiera implementar este sistema o esta solución a través de la nube con la red corporativa de cada empresa? Bueno, en ese caso, justamente las soluciones de la nube tienen que ver con unos retos diferentes, ¿no? Las soluciones en la nube necesariamente requieren un componente de ciberseguridad fuerte, porque por un lado yo no tengo el control de la infraestructura, pues, teóricamente yo contrato los servicios de la nube de un proveedor, y segundo, tengo que cruzar todo el canal de internet para poder llegar finalmente a los equipos finales. Ahí es donde, digamos, hay que, en cualquier implementación, y ya es independiente de la herramienta, debe crearse un canal seguro para poder acceder desde la nube hasta mi red de control. Tenemos especialistas en la parte de ciberseguridad y bueno, lo que ellos nos comentan es una forma práctica de poder hacerlo es estableciendo canales virtuales, redes privadas virtuales, que nos permitan entonces conectar esos dos módulos o a través de protocolos seguros directamente. Pero el problema de los protocolos con que extraemos la información es que justamente no son seguros. Entonces solo nos queda utilización de mecanismos como las redes privadas virtuales. Eso es como por ahora lo que les puedo comentar. Iván, con Wilmar de Intercolombia. La pregunta que te quería hacer era relacionada con la gestión que se pueda realizar a los ajustes de protecciones de los relés. Como nos mostraste, mediante el software es posible accesar a los diferentes archivos que conforman la estructura de los relés. Pues quisiera saber si no lo mostraste o de pronto lo van a desarrollar o algo así con el tema de gestionar ajustes, es decir, por lo menos ver cuál es el ajuste actual de la variable. Por ejemplo, si se presenta un cambio en el ajuste y yo ingreso al sistema y el cambio, digamos, no ha sido validado por un analista o un ingeniero que conozca de protecciones, él me lo muestre ahí como una diferencia entre lo que él tenía, por ejemplo, hace una semana y lo que le cambió hoy, porque ese cambio de ajustes puede ser, digamos, consecuencia de un mantenimiento, de un cambio operativo que se requiere, o también puede ser un cambio, digamos, por error humano, es un cambio que no se requiere, que es un cambio que el analista lo puede ver y dice, es que este cambio no debe ser. Entonces, mientras el analista, por ejemplo, no te valide y le diga a la herramienta, bueno, este ajuste es adecuado, pues él te podría estar marcando como esa diferencia y, por decirlo así, tener una historia de ajustes en el tiempo, porque en el sistema de potencia a nivel operativo, en muchas ocasiones, algunos inconvenientes asociados a disparos indeseados o disparos incorrectos están relacionados con ajustes que finalmente el operador y el agente propietario del activo no tenía conocimiento de ese ajuste que se encontraba así y que finalmente no debería estar así. Por algún motivo se cambió en algún momento, pero no debería estar así. Entonces, ¿qué tenemos en ese aspecto de hacer gestión a los ajustes de los relés? Bueno, pues por un lado tenemos el manejo de las versiones. Entonces, si la información de los ajustes
según la configuración de la protección, está siendo persistida a través de un archivo, pues yo puedo ver entonces esos cambios de versión entre un momento y otro. Entonces, eso por ese lado me da como un mecanismo de control acerca de, venga, pero ¿por qué cambió el archivo de ajustes si digamos, es un cambio no esperado? Entonces, a través de los mecanismos de notificación o a través de la inspección manual de la información, pues yo puedo ver que se están creando nuevos registros de ajustes que no corresponden con un procedimiento esperado. Eso por un lado. Por otro lado, sí hemos explorado una posibilidad, pero todavía es algo como experimental, que no está materializado, es que a través de los nodos de 61850 poder acceder a la información de ajustes como más específica. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que no siempre esos nodos teóricamente están disponibles ahí pues para poder compartirlos, para poder incluso escribirlos en un momento dado y hacer una gestión adecuada. Pero como eso es configuración, entonces implica que la persona que hizo la configuración de la protección haya compartido los nodos adecuados para poder gestionarlos. ¿Sí? Pero existe la posibilidad técnica, entonces, de que a través de 61850 lea los valores exactos que están definidos y poder hacer como la persistencia, ya sea a través de un archivo o una comparación directa a través de otros registros de memoria que me permita pues hacer eso que nos comenta. Entonces, Iván, buenas, nuevamente no las corrego. Para recordarte, pues yo personalmente voy a estar hasta las 10:30, ¿cierto? No sé si ustedes van a continuar resolviendo preguntas. Yo particularmente les agradezco el tiempo que nos han dedicado. Este webinar personalmente veo que fue exitoso. Creo yo que ustedes han hecho las cosas muy bien, no solamente en Chile, sino durante estos 10 años en la empresa. Importante pues si nos puedes regalar esta presentación a todos los que participamos en la mañana de hoy. Iván, Javier Llano de XM. Sí, señor. Antes de despedirse, lo último que quisiera saber es qué están preparados o qué pueden ofrecer ustedes más allá de lo que ya estás mostrando. Me refiero a cuál es su versatilidad y adaptabilidad a los requerimientos que puede hacerle una persona interesada en este software, si está totalmente cerrado a lo que nos están mostrando hoy o si ustedes tienen toda la disponibilidad para hacerle mejoras según lo que realmente se necesita en Colombia. Porque también veo un desarrollo muy orientado a lo que dice la regulación de Chile, pues que nuestra regulación es diferente. Y lo que van a necesitar, digamos, tus clientes en Colombia probablemente son diferentes. Entonces, lo único que quisiera antes de retirarme es conocer si ustedes, qué tan preparados y abiertos están a hacer mucho más flexible esta herramienta para otros continentes o para otros países y si están dispuestos pues en su momento, ¿cierto? Como que nos contaras un poco de eso. Listo. Bueno, entonces respondo y también pues me despido de las personas que nos acompañan hasta este punto. Claro que sí, nosotros estamos totalmente abiertos a escuchar sugerencias, a escuchar requerimientos, a empezar a trabajar de la mano con estos nuevos requerimientos. Justamente la mayoría de aspectos, de detallecitos ahí, de que es que yo lo quiero renombrar así, que corresponden a esa misma filosofía de, es que en Chile me lo están pidiendo así y el cliente no quiere hacer ninguna acción manual, entonces ajústemelo para que corresponda con esa normativa. Entonces nosotros, como casa matriz del producto software, estamos en plena capacidad y disposición para hacer esos ajustes de acuerdo con la normativa que corresponda. Nuestra línea futura de desarrollo está lo que inicialmente hemos considerado, ¿no? Nosotros en Chile el enfoque siempre ha sido más orientado hacia las comunicaciones porque ellos han preferido como sobre todo esa parte de las comunicaciones. En Colombia nosotros lo que estábamos visionando más era enfocarnos más en el análisis, en poder ofrecer herramientas que le ayuden a tomar decisiones más oportunas.
por eso es que tenemos el módulo de script, por eso es que tenemos como las notificaciones que les ayuden como a acelerar esa toma de decisiones. Entonces, siempre hemos estado como jugando alrededor de la necesidad que se va presentando y pues estamos completamente abiertos. No es un software cerrado, de hecho, pues nuestra filosofía siempre ha sido tenemos la capacidad y queremos y tenemos la voluntad para justamente adaptarnos a los requerimientos. Iván, disculpe una última pregunta, Víctor Hugo Escobar de Celsia. Con respecto a que el software de ustedes es por puntos, si yo te hablo de una subestación donde llegan 2 líneas cada una con su protección y su IP, 2 trafos cada uno con su protección y su IP, y 3 líneas cada una con su protección y su IP, estamos hablando que en una subestación ya ahí estaríamos ocupando 7 puntos del software. Sí, en este contexto creo que me dicen comercialmente que sí. 14, ¿no? 14 puntos. Sí son... Bueno, sí, digamos, de pronto hice la cuenta mal, pero si hablamos por subestación, cada activo de esa subestación con su IP y su relé, estamos hablando de un punto a nivel comercial del software de ustedes. Sí, señor. Igual, de todas formas, si ya tienen un poco más de inquietud respecto a los modelos de licenciamiento o ya quieren empezar como un contacto directo para hacer una demostración en sus instalaciones, pues pueden contactarnos y con muchísimo gusto pues ya empezamos a ver como esos detalles y podemos empezar a ver qué acuerdos pues, se requieren. O sea, Rebajas, ¿qué es lo que para necesitan? escuchar justamente pues, la necesidad y eso. Veo que algunas personas ya se están retirando, entonces... Iván, no se te olvide si nos puede regalar la presentación. Sí, señor. Entonces ahora les voy a compartir la presentación. Creo que a través del chat se puede compartir. Iván, con Wilmar de Intercolombia. Muchas gracias por la presentación y estamos en contacto entonces. Quedamos a la espera entonces del archivo, ¿listo? Listo, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Estamos atentos entonces, cualquier duda, cualquier pregunta. Muchas gracias. Un feliz día a todos. De parte de XM le agradecemos nuevamente a Axon Group pues, por habernos hecho esta presentación en la mañana de hoy. Esperamos que los agentes del sector eléctrico colombiano se empiecen a animar para poder capturar de forma automática todos estos registros y los tengan disponibles para el análisis nuestro. Un feliz día, muchas gracias. Muchísimas Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Bueno, aquí tenía una pregunta del ingeniero Andrés Alfonso. No sé si todavía esté por ahí. Él me decía que si al hablar de 200 dispositivos por nodo se refiere a su estación. Bueno, los nodos se refieren es como a los centros de acopio de la información. Es decir, como a las estaciones que están relacionadas como con los nodos coordinadores, lo que les comentaba como puntos de agrupamiento de la información. Entonces, lo que les comentaba era que en el requerimiento actual que hemos tenido, pues alguien nos pidió que ese nodo tuviera 250 dispositivos. Y pues eso fue lo que, digamos, una experiencia puntual en la que teníamos como el control de esas protecciones y suplíamos pues la necesidad que se tenía. ¿Listo? Bueno, si no tenemos más preguntas, queda agradecerles a todos y bueno, quedamos atentos. Voy a compartirles la presentación a través de correo electrónico, creo, porque voy a enviársela al ingeniero Nolasco la presentación y para que él ya se encargue de hacer la distribución oficial pues de la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Bueno, hasta ahora, hasta luego.